Y algo que me ha estado tocando mucho mi corazón, el Espíritu Santo, acerca del cambio, la transformación de las personas y la necesidad que hay de cambiar muchas veces las cosas que miramos y las cosas que sentimos, y sobre todo las cosas que pensamos, ¿verdad? Los pensamientos tienen un poder más allá de la necesidad de una persona. El pensamiento es lo que más hacemos durante el día y es la parte proporcional más importante de nuestra vida. Se mueve por lo que pensamos, al grado que la palabra de Dios dice que así como el hombre piensa, así es él. En otras palabras, así como tú piensas, tarde o temprano donde están tus pensamientos es lo que eventualmente va a llegar a manifestarse en tu vida. Tal como tú piensas, el hombre, así es. Hay cosas que Dios hace en nosotros, pero hay otras que Dios nunca va a hacer. Eso lo he dicho varias veces y lo quiero tocar hoy de una forma muy especial. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida y otras que Dios nunca va a hacer. Dios, por ejemplo, te puede dar el favor y la gracia para que restaures tu matrimonio. Pero finalmente quien tiene que tomar acción para restaurar tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu esposa, tienes que ser tú. Dios te puede dar la gracia y el favor y la unción del Señor para desarrollar un gran trabajo, pero finalmente el que tiene que salir de la hamaca e ir a trabajar, sí, trabajar, por muy difícil que sea, es usted, ¿verdad? Que tiene que salir. Dios te puede dar la inteligencia, la sabiduría, para que cuando tú estudies, saques las mejores notas en el colegio o en la universidad o en lo que sea que estés haciendo. Pero finalmente el que tiene que estudiar y se tiene que esforzar para que esas cosas pasen es usted. Hay cosas en la vida que se logran estudiando o haciendo algo. Usted puede hablar en lenguas todo el día, y empezar a hablar, pero cállese la boca un momento, póngase a estudiar y entonces va a salir bien en la escuela, ¿verdad? Podemos orar mucho por un buen trabajo, pero yo te recomiendo que mires en el periódico y le pidas al Señor que te dirija a buscar un empleo, ¿verdad? Y que empieces tú a hacer algo. Hay algo que tú tienes que hacer. Diga conmigo, hay algo que yo tengo que hacer y hay otras que Dios va a hacer. Dios abre la puerta para que tú consigas algo bueno de parte del Señor y seas prosperado, pero el que tiene que ir a tocar la puerta eres tú. ¿Me estoy explicando acá? El que finalmente tiene que tomar la decisión de dejar de tomar es usted. Usted no puede estar con el whisky en la mano diciéndole: Señor, quítame este vicio. Este vicio me está acabando, Señor. ¿Verdad? No funciona así. El Señor se ve impedido muchas veces, y esto quiero que esté claro en esto. El Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que David cayó en pecado, ¿verdad? Que por cierto, ya Dios perdonó a David también. No van a ser que usted vaya al cielo y le diga: ¿te acuerdas, David, del pecado? No, ¿ah? ¿Te acuerdas de Betsabé? No, ya Dios lo perdonó, así como ha perdonado a muchos de ustedes. Pero quiero enseñarle algo acá de la vida de David. David era un gran guerrero de parte del Señor. No había nada que él no pudiera vencer. Dice la palabra del Señor que por un lado venían sus enemigos y por 7 salían corriendo delante de él. Y cuando David se paraba y llegaba a un lugar, a un territorio, a alguna nación a conquistar, dice la palabra del Señor que los ejércitos temblaban cuando oían que venía David, porque sabían que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria donde quiera que él fuera. Y cada vez que David hacía algo, cuando Saúl le dijo: si te quieres casar con mi hija, tráeme 100 prepucios de filisteos, llegó David y le dijo: no te traje solo 100, te traje 100 y te traje 100 más. Te traje 200. David tenía una unción muy especial para la guerra y para vencer. ¿Me estoy explicando acá? Quiero que levante sus manos al cielo y le diga: Señor, dame la capacidad de vencer. Es algo que Dios le tiene que dar a usted en su vida, la capacidad para que cada vez que se levante algo contra usted, contra su familia, cualquier enfermedad, sea lo que sea que se levanta contra ti, que Dios te dé la capacidad de pasar el proceso y de vencer. Dios logró hacer muchas cosas a través de las manos de David, que hasta el día de hoy se considera el mejor rey que jamás haya existido. Pero en el tiempo que David empezó a ver a una mujer desnuda,
Y empezó a codiciarla y empezó a desearla, y en su corazón la quiso tomar, y fue a donde estaba la mujer, la llevó a su casa, embarazó a la mujer, mató al esposo, y usted conoce el resto de la historia. Cuando David hizo todo eso, Dios se vio impedido a darle victoria. Ningún ejército podía contra David, ninguna nación, ningún reinado, nadie podía contra él. Pero cuando David se paró contra el mismo, Dios, que siempre lo libró, por primera vez no lo pudo librar. El peor enemigo del hombre eres tú mismo. No es el diablo, eres tú mismo. Y tienes que tomar la decisión de cambiar tu historia, de cambiar el rumbo de tu vida, de tener una vida de mayor éxito. Hoy yo te quiero hablar de 4 cosas que si tú las haces en tu vida va a cambiar para siempre. De tal manera que jamás tu historia terminará a como algún día alguien quiso que tu historia terminara. Porque eso es verdad. Las cosas malas que han pasado en tu vida, el pecado, la mala manera de vivir y todas aquellas cosas que se han levantado contra ti, se han levantado para destruir tu final. Porque dice la palabra de Dios que Dios escribe tu final desde el principio. O sea, Dios conoce a dónde quiere llevarte y lo que Dios quiere que tú hagas. Pero del principio al final son otros 20 pesos. Y ahí es donde se tiene que aprender a vivir ese principio. Vaya conmigo en su Biblia, al libro de Salmos, por favor. Al capítulo 139. Le voy a hablar del verso 16. Dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Algo que a mí me impacta aquí en esto que está diciendo David, le dice: Señor, todo lo que he vivido en mi vida, lo que de alguna manera he vivido, tú lo has escrito. Ahora, algo que me llama la atención acá: si David dice que todo lo que hizo en su vida estuvo escrito desde que estaba en el vientre de su madre, ¿cómo entonces cae el pecado? Quiero que me pongan su atención en esto que les estoy enseñando acá. Diga conmigo: el Señor va a redireccionar mi camino. ¿Por qué David escribe eso en este salmo? Y dice David: todo lo que tú escribiste, que serían luego formadas, han acontecido en mi vida. Y esta es la razón por la cual David está escribiendo esto. Porque David está reconociendo algo que es bien importante: que no importa cuántas veces se pudo haber desviado su camino, lo que Dios había designado en su vida finalmente se logró. ¿Alguien me está escuchando acá en esta mañana? Dile al que está a tu lado: finalmente Dios logrará que sus propósitos se cumplan en tu vida. Señor, alguien le da un aplauso.